noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en un momento se enlaza con los agos de esta emisión. Y por supuesto agradezco que nos sigan a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Gran jurado votó por imputar directamente a Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Él dice que se trata de una maniobra político-electoral. Segunda conferencia vespertina, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien no es responsable en este caso de la operación del Instituto Nacional de Migración, informó que CAMSA es la empresa privada, la que no dijeron el día de ayer, de la estancia migratoria donde murieron 39 migrantes, pero cuando le preguntaron si era del cónsul de Nicaragua, escuche usted lo que dijo la secretaria. No, es que la cuestión, sí leí algo que han estado ustedes comentando. La primera cuestión que les digo sobre esta empresa, la empresa de seguridad privada, reitero, que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad CAMSA. No tenemos conocimiento de otra empresa. Bueno, pues es lo que le preguntaron y eso fue lo que contestó. Hay 5 detenidos por la muerte de 39 migrantes de la estación del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez. El Banco de México vota por unanimidad incrementar 25 puntos base. La tasa de interés queda en 11,25. Le comento que el INE ordena a la presidencia retirar las declaraciones que infringen el principio de equidad en los procesos electorales. Usted recuerda que el presidente habló del plan C, en este caso de no votar por la oposición, le pide que lo quite. Usted se imagina que el presidente regrese y diga, bueno, ayer lo dije, pero ya no lo digo, ¿no? Lo borro de la mañanera. También confirmaron una multa de $500,000 a la organización que Siga la Democracia por presentar firmas de fallecidos. Hace un momento platiqué con la presidenta de esa organización y me adelantó que van a impugnar la decisión ante el tribunal. Un tren de la línea 3 que corre Indios Verdes a Universidad se desacopló de la vía, o sea, se descarriló, literalmente no hubo afectación, pues ocurrió la falla en la zona de talleres, en el patio de talleres, en donde sí hubo afectación, un retraso de más de 2 horas, fue en la línea 7, en este caso por un cortocircuito. 3 cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina allá en Zumpango, estaban bajo la imagen de la Santa Muerte. A las 10 de la noche habrá junta de la Jucopo para definir la insaculación de los consejeros del INE, se van a ir por la vía que amablemente le sugirió el jefe del Estado. La UNAM anuncia reformas a su legislación para combatir el plagio. En un instante una conversación con el abogado general de la UNAM. También le comento que la exministra Luna Ramos es electa integrante de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios. Emilio Lozoya envió una carta al presidente en la que especifica un monto de $10 millones como reparación del daño por el caso Odebrecht. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Bueno, y hoy nos acompaña esta excelsa mujer, Kiri Tekanagua, la gran cantante neozelandesa, condecorada en su momento por la reina Isabel, una de las grandes voces, una de las inolvidables interpretaciones. Alguna vez la tuvimos en México, recuerdo un recital con canciones maoríes, una cosa absolutamente inolvidable. Bueno, el día de hoy nos acompaña ella y nos acompaña también el embajador de Su Majestad, John Benjamin. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, don Leonardo, un gusto saludarlo. Oiga, veo con alegría que Reino Unido sigue, pues naturalmente, nobleza obliga, con una visión global y ahora llega un acuerdo para unirse a esta versión moderna de lo que fue en su momento el TPP, el famoso Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. ¿Por qué no le cuenta al auditorio qué los movió a tomar esta determinación y qué es lo que esperan, embajador? Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Es una novedad muy nueva. Se anunció recién hace un par de horas y básicamente en el fondo el Reino Unido va a convertirse en miembro socio del Tratado del Pacífico, TPAT, creo que decimos por sus siglas en español. Y actualmente se trata de un tratado de libre comercio que incluye a sus 11 miembros fundadores, de los cuales México, por supuesto, es uno. Y es un avance importante porque el TPP
combinado, el Producto Bruto Combinado de los actuales 11 miembros, incluyendo a México, ronda los 9 billones de libras o 10 billones de dólares, y con la adhesión del Reino Unido esa cifra va a subir a más de 11 billones. O sea, este TPAC ampliado con la inclusión del Reino Unido equivale a 15% del PIB mundial, así que es un pacto de comercio libre no menor, Leonardo. Además es un tratado muy avanzado, es un tratado que también enfrenta la forma en que se comercia con otras potencias asiáticas, el caso de China concretamente, países con los que Reino Unido ha tenido una gran relación comercial en el pasado y en el presente, Australia, Nueva Zelanda, pero también Chile y México aquí en Latinoamérica, embajador, dos países que usted conoce muy bien. Sí, lo que pasa es que el TPAC es ampliamente reconocido como uno de los acuerdos de libre comercio más progresistas, más modernos, y es un gran impulsor para el comercio en el ámbito electrónico y de servicios, además de la protección de la propiedad intelectual. Usted acaba de mencionar China. Interesantemente, China también ha postulado para convertirse en uno de los próximos miembros de este mismo tratado de TPAC, junto con Taiwán, lo cual podría generar unas disputas, por supuesto, pero a nuestro parecer nos alegra mucho porque nos acabamos de convertir en miembros de uno de los tratados más modernos del mundo entero. Además de comercio electrónico, propiedad intelectual, hay también preocupaciones ambientales y calidad de los trabajadores, ¿no? Hay una serie de temas que, según se ha comentado, están incluidos en este tratado que es de la última generación, embajador. Sí, lo que pasa es que los tratados de generación en generación tienen que ser actualizados, sin duda. En cuanto a nuestra relación comercial bilateral, es importante porque el comercio entre México y el Reino Unido sigue operando bajo efectivamente una forma del tratado anterior entre la Unión Europea con México, pero se remonta hasta hace más de 20 años atrás, en una época en que, por ejemplo, la digitalización todavía no existía, los temas del cambio climático y de las tecnologías verdes todavía no estaban en la agenda. Así que más allá de esta gran noticia de la adhesión británica a TPAC, insistimos todavía en ir un poco más allá, y estamos también negociando un tratado de libre comercio actualizado, modernizado, bilateral entre Reino Unido y México. De cualquier forma, este esquema multilateral le da certeza a las empresas y a los actores económicos de que los dos países se van a regir por esos principios y normas, embajador. Sí, así es. Y lo que pasa es que en cuanto a las relaciones bilaterales, y ahora a mucha honra, Reino Unido como México vamos a formar miembros centrales de este tratado multilateral de TPAC. Pero más allá de eso, la verdad es que siendo el Reino Unido y México la quinta y la 15ª economía más grandes del mundo, deberíamos poder llegar a un volumen de intercambio bilateral mucho por arriba de los niveles actuales. Y ojalá la combinación de nuestra adhesión al TPAC, y también nos ilusionamos con a lo mejor sellar las negociaciones hacia un nuevo tratado bilateral entre nuestros dos países también para fines de este año. Conjuntamente, ojalá puede incluso duplicar, triplicar, etcétera, nuestro comercio
británico-mexicano dentro de los próximos años. Así que es una noticia muy alegre. Sí, es una noticia muy relevante. Más la señal de Londres, que en la época o en la etapa post-Brexit, la Gran Bretaña sigue abierta a negocios en el mundo y cree firmemente en el libre comercio. Sin duda, Leonardo, y si no hubiéramos salido de la Unión Europea, no habría sido posible negociar nuestra entrada en el TPAT. Tampoco hubiéramos podido negociar bilateralmente con países como México para actualizar nuestro flujo de comercio bilateral. Así que estamos tratando de aprovecharnos de cierta libertad producto de nuestra salida de la Unión Europea para construir nuevas relaciones comerciales alrededor del mundo. Muy bien. Pues, embajador Benjamin, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los radioescuchas. Muchas gracias. El embajador Benjamin, el embajador de Su Majestad, el día de hoy, bueno, pues anunciando esta decisión del Reino Unido, llega a un acuerdo para unirse al TPAT, este Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica. Ustedes recuerdan que antes era TPP. Trump, una de las primeras cosas que hizo fue denunciar el TPP, dijo yo me salgo de eso, es un engañabobos. Después, recuerda usted el episodio en el caso regional, dijo que el Telecán era otro, y bueno, pues renegociamos el TEMEC, pero Estados Unidos ya quedó fuera del TPP, y los demócratas, que nunca habían sido del todo favorables, a pesar de que Obama había hablado del rebalanceo pacífico y la necesidad de tener un acuerdo de comercio, en este caso con los países del bloque pacífico, que de alguna manera contrapesara o fuera un elemento de, en este caso, de contraste con la expansión china, pues nunca llegó del todo digamos, a cuajar. Estados Unidos ha sido presa en los últimos años, las dos últimas administraciones, de una lógica más proteccionista. Ahora están un poquito más abiertos y a nosotros nos ha ido mejor por la idea del nearshoring, pero ¿se acuerda usted cómo Donald Trump dijo todo para acá, las inversiones regresan a nuestro territorio y nada de que el niño muerto, de que estamos ahí invirtiendo con los socios? Poco a poco se ha ido abriendo, para fortuna nuestra, a los Estados Unidos, pero hay todavía déjeme decirlo coloquialmente, un ramalazo proteccionista, incluso en legislaciones recientemente aprobadas, ¿no? Un montón de temas pues, en fin, no me extiendo en el asunto porque no es el momento de ampliarnos, pero es parte de la historia de este mecanismo transpacífico al que ahora se une la Gran Bretaña. Cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches. Doctor Curcio, ¿cómo estás? ¿Ya estás tú estrenando tus instalaciones? Aquí estoy, mira, ¿qué te parece? Bonito y además contento de verte. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Enrique? Pues mira, Leonardo, me ha tocado estos días platicar con muchos estudiantes, con gente joven, y por un lado reconozco que sobre todo la gente joven con acceso a la educación, con la oportunidad de educarse, los veo informados, los veo atentos, con problemáticas, hoy el tema del cambio climático, con comentarios como, ¿y qué haría un gobierno con el cambio climático? ¿Y qué haría un gobierno con el tema de la inseguridad? ¿Y qué haría un gobierno con el tema del narcotráfico? Y la lista es enorme, y una de las cosas que yo les reflexiono es, ustedes mismos me están diciendo lo importante que es un gobierno, y lo importante que es un buen gobierno, porque el reto es poder enfrentar esos temas y poderles encontrar soluciones, y también aprovechar oportunidades. Y México es un país de joven, Leonardo, donde la mitad de la población tiene menos de 29 años, y donde en la próxima elección del 24, el padrón electoral, un poco arriba del 30%, está integrado por jóvenes entre 18 y 35 años. ¿Cómo animarlos a participar? ¿Cómo invitarlos a, de alguna manera, darse cuenta de que este futuro en gran medida ya depende de lo que ellos piensen de los temas? Y que no es indiferente quienes gobiernan, y por lo mismo yo también reflexiono que ellos deberán de saber que van a gobernar, que no es hasta que crezcan, que van a gobernar ya, y que se debieran de preparar para que en un poquito más de un año, con la especialización que hayan adquirido, ellos van a participar en la toma de decisiones. Y eso tiene, yo creo que un atractivo. Por un lado, el decir, bueno, en mis manos está poder hacer cosas, transformar mi realidad, poder mejorarla, pero también tiene un compromiso que es pasar de la crítica nada más a la acción. Yo creo que la crítica siempre es importante, Leonardo, muy importante,
Y los que hemos estado del lado de la crítica, lo hacemos siempre con el espíritu de mejorar nuestra sociedad. Pero también cuando te toca estar del lado de la acción, también tiene sus contribuciones y también tiene sus satisfacciones, que es poder incidir en tu realidad. Entonces, yo creo que los jóvenes, estoy convencido de que tienen talento, de que tienen preparación, de que tienen ganas, pero yo los invito a que se asuman que también pueden ser parte de un próximo gobierno que le dé otro giro a este país. Yo creo que está así. Oye, Enrique, ¿cómo estás viendo la situación del país? Tengo la impresión de que el gobierno ha optado por una lógica de escapismo ante la gravísima crisis que tenemos allá en Ciudad Juárez, o sea, que se te mueran 39 personas en un recinto federal y tú intentes evacuar el tema como si se tratara de algo que hubiese ocurrido en Nashville, en Oklahoma o sabrá Dios dónde. Sí denota algo que también exige no solo la participación de los jóvenes, sino de la opinión pública completa, diciendo, a ver, no intentes en este caso quemar en leña verde a nadie, pero tampoco puede admitirse que un gobierno haga el papel del escapista y diga vámonos a otra cosa, esto es un episodio más. Enrique. Me robaste la palabra, o más bien te la voy yo a utilizar. Yo creo que son escapistas. Todo el tiempo se escapan de la realidad. Y normalmente el enemigo siempre es el pasado, ¿no? Que siempre fue una cosa horrible y espantosa para ellos. Pero ahorita también no sé cuáles son las estrategias de escape, y creo que el grave defecto de los muchos que tiene el gobierno es que no enfrenta la realidad, la evade. Y la peor forma de enfrentar un problema es evadirlo, negarlo. Bueno, pues así como en México no hay fentanilo, ¿no? Pues ¿cómo va a haber? Imposible, ¿no? Aquí no hacemos nada de eso. Aquí no nos dedicamos y no se exportan drogas, ¿no? ¿Cómo va a haber? Seguramente tampoco hay carteles, seguramente tampoco hay crimen, seguramente tampoco hay pobreza. Y esto que está pasando, realmente, primero es una tragedia humana, pero la otra sí es una reflexión de cómo estamos desde México y desde el gobierno mexicano atendiendo el gravísimo problema de los migrantes que están intentando pasar a los Estados Unidos y nos los devuelven. Y ya vimos el costo de que nos los devuelvan. Es que si los tenemos nosotros y no podemos proteger su vida, pues entonces deberíamos de diseñar otro mecanismo. Entre otras cosas, no me los puedes devolver, porque no se quieren quedar en México, a donde querían ir es a los Estados Unidos. Entonces, sí es un gobierno escapista, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que los demás no tenemos escape. Los demás sí tenemos que enfrentar la realidad y los demás sí tenemos que ver cómo construir el mejor México posible. No nos escapemos de la realidad, mejor transformemos la realidad y transformémosla para bien de todos. Enrique, ¿algún apunte más? Pues eso, que no puede, de un gobierno uno quiere responsabilidad, quiere uno que asuman responsabilidad, en el sentido de yo respondo, y me puedo equivocar, pero también respondo de mis errores. Lo peor que puede uno tratar es un gobierno evasivo, escapista, y yo creo que todos los acontecimientos que están ocurriendo están acentuando esa tendencia al escapismo. Pero repito, nosotros no nos podemos escapar, ni nos vamos a escapar. Vamos a transformar la realidad para bien de los mexicanos. Te mando un gran abrazo, Enrique. Abrazo, Leonardo, y felicidades por el estudio, que se ve increíble. Un día voy a visitarte por allá. Aquí te esperamos cuando quieras. Gracias, Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, todas las semanas platicando con usted. Y ahora voy con el abogado general de la UNAM. La UNAM hizo, como le comentaba en titulares, una serie de, digamos, modificaciones a algunos de sus estatutos, a su estatuto y algunos otros reglamentos. Hugo Concha, abogado, ¿cómo estás? Queridísimo Leonardo, qué gusto saludarte y por supuesto un saludo al auditorio, como hay que hacerlo siempre. Gracias, te lo agradezco. Y bueno, ¿qué hace la Universidad Nacional para reforzar efectivamente la integridad y la honestidad académica? ¿Qué, digamos, en este caso ha modificado para, digamos, inhibir este tipo de comportamientos? Abogado. Sí. Como platiqué contigo hace algunas semanas, querido Leonardo, digamos que estamos llevando dos caminos paralelos. Uno, y esto me parece que es muy importante que el auditorio lo conozca y le quede muy claro. Uno, que es el juicio que estamos llevando en el tema específico del escándalo que se suscitó, que involucra a una ministra y a otras partes. Eso se está llevando a cabo en un juicio, en un amparo que la propia ministra interpuso. Y por otro lado, la universidad llevó a cabo una serie de modificaciones, como bien dices tú, y adiciones al Estatuto General, al Reglamento General de Estudios, al Reglamento General de Exámenes y al Reglamento del Tribunal Universitario, para establecer... O sea, tres reglamentos y el estatuto. 3 reglamentos y el Estatuto General,
para establecer con toda claridad, en primer lugar, el principio de integridad y honestidad académica, que quede bien articulado, qué significa, qué implica. En segundo lugar, el camino que hay que recorrer cuando este principio, cuando se falta el principio de integridad y honestidad académica por miembros de la comunidad universitaria, y como lo define el propio estatuto, incluidos los graduados. Y en tercer lugar, también mecanismos preventivos que la universidad pone para que sobre todo los alumnos, cuando entran, pues conozcan exactamente qué significa esta integridad académica, cuáles son las obligaciones con las que tienen que cumplir conforme presentan trabajos escritos, y por supuesto cuando se trata de sus procesos de titulación, ¿no? Entonces digamos que estas modificaciones y adiciones van en ese sentido. Te lo digo de otra forma, para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir en la universidad, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Estos mecanismos supongo que se habrán, digamos, diseñado, pensado, viendo también legislación comparada, ¿no? ¿Qué se está haciendo, las mejores prácticas en universidades del mundo, abogado? De acuerdo, aunque hay que decirlo que la Universidad Nacional Autónoma de México, como tú muy bien la conoces, pues tiene una estructura muy particular, es una universidad muy grande, tiene su autonomía, la que implica cosas muy en específico, ¿no? Como esta, como de dictar sus propias normas. Entonces sí, claro, que si bien se vio algunos mecanismos que tienen otras universidades, la naturaleza de la UNAM pues es prácticamente única, es muy grande. Entonces lo que se diseñó en este caso fue un mecanismo, una ruta única para todas las entidades académicas, que son más de 50, Leonardo, pero que al mismo tiempo las autoridades de cada una de estas, que se llaman consejos técnicos, bueno, son los directores o directoras, consejos técnicos, sean las instancias que pueden adecuar esta ruta de acuerdo a sus particularidades, porque no es lo mismo, por decir algo, la escuela de música, que la de artes y diseño, que la de psicología, que la de derecho, que la de economía, en fin, cada una tiene modalidades, y tampoco los bachilleratos, cada una tiene sus modalidades muy específicas, sobre todo en las facultades, pues, escuelas nacionales, pues de titulación, ¿no? Siempre cuando pensamos en esto es difícil quitarse el caso en específico, pero lo que estamos buscando es que esto sea una cosa que abarque las diferentes modalidades y las posibilidades de supuestos distintos por las cuales eventualmente se pudiera cometer una falta a la integridad académica, que como tú sabes la realidad siempre es muchísimo más rica que un caso en específico. Entonces este camino que se diseñó, estas modificaciones buscan eso, una misma ruta con las mismas autoridades, las mismas normas, pero que al mismo tiempo otorgue flexibilidad en las autoridades de cada entidad académica para que éstas puedan llevar a cabo dos cosas: esta adecuación a su realidad, y por otro lado echen a andar también una serie de medidas preventivas, ¿no? De acuerdo también a sus circunstancias, para que informen a toda la comunidad y particularmente a los alumnos, para que los informen de qué es lo que tienen que hacer, en qué consiste la integridad académica, cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y estén bien enterados y con conocimiento de causa de qué significa esto. Fomentar entonces esta cultura de la integridad. Sobre el asunto de el caso Esquivel, el tema del comité de ética, ¿en qué va? ¿Cómo están los calendarios, abogado? Mira, ahí no tenemos mucha variación de lo que platicamos, Leonardo, porque como tú sabes, una de las partes, la ministra, interpuso un juicio de amparo. Uh-huh. Ese juicio de amparo dictó a la hora de aceptarlo una suspensión provisional. En aquel momento la suspensión provisional consistía en dos cosas. Una, que la autoridad que en ese momento es la que estaba trabajando, que es el Comité Universitario de Ética, no podría llegar a emitir su resolución, ¿no? Por un supuesto daño a los derechos de una de las partes. Y por otro lado, la suspensión provisional también decía que ninguna autoridad universitaria podía emitir opinión, comentario, conferencia al respecto. Sí. Interpuso la universidad una queja en contra de esa suspensión ante un colegiado de circuito. El colegiado de circuito quitó la segunda parte, esto de que la universidad no puede explicar lo que está sucediendo. Si no dice, tienes que ser cuidadoso de no violentar la presunción de inocencia, no dar contenidos del juicio, ¿no? ¿Qué evidencias, qué pruebas? Eso no lo podemos decir. Pero fuera de eso, pues sí, la universidad puede hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, explicar qué está pasando y en qué vamos, ¿no? Después le toca otra vez a la juez que lleva el amparo, decidir si lo que quedó de la suspensión
¿no? Esto de que el Comité Universitario de Ética no puede emitir una resolución, se quitaba la suspensión o se quedaba de manera definitiva. Y la juez determinó que se queda de manera definitiva, lo que hace que la universidad, pues a pesar de que el Comité Universitario de Ética está ya prácticamente muy cercano a tener su valoración académica, pues no la puede dar a conocer. Y ahí nos tiene detenidos, ¿no? El poder, este juicio y el Poder Judicial pues nos tiene ahí parados. No podemos continuar con el procedimiento en específico, el cual consiste que una vez que se conoce la valoración académica, es decir, qué sucedió, si hubo copias de trabajos o no y de quién con quién, una vez que esa valoración se tenga con todas las evidencias que las partes aportaron, bueno, pues se entregaría esa valoración a la autoridad correspondiente, que en este caso es la Comisión de Honor del Consejo Universitario. Pero eso no lo podemos hacer hasta que el juicio termine o se determine que la admisión del juicio de amparo no era válida y entonces esto pueda continuar. Mientras tanto, pues es una especie de parálisis, digamos, en la que nos encontramos mientras el tema judicial camina, ¿no? Ya, pero mientras tanto, bueno, pues vienen todas estas reformas que ya nos explicaba. Exacto. Abogado, pues muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario, querido Leonardo, me da mucho gusto saludarte. Hugo Concha, el abogado general de la UNAM, el día de hoy conversando con usted sobre este tema importante, una reforma al estatuto y 3, efectivamente, bueno, pues reglamentos modificados. Hoy publica El Economista una encuesta de Mitofsky sobre el Estado de México. Delfina adelanta pues por 16 puntos, Alejandra del Moral 58%, te tiene la exsecretaria de Educación, Alejandra del Moral tendría 42%, la encuesta que publica es de Roy Campos, de Mitofsky. Polo Espejel, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. La Fiscalía Mexiquense ha hallado 3 cuerpos en una fosa clandestina localizada en el fraccionamiento Arbolada Los Sauces 2 del municipio de Zumpango, ello tras la búsqueda de al menos 8 cuerpos relacionados con ejecuciones efectuadas por el líder de una organización criminal con orígenes en Jalisco. Este sujeto se llama Liverpool y opera en los municipios mexiquenses, así como en el estado de Hidalgo. La Fiscalía Mexiquense continúa, doctor, con los trabajos en este lugar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Estatal y la Comisión Nacional Antihomicidio, además de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Una vez que se agote la búsqueda de restos óseos, continuarán los procesos de análisis correspondientes para determinar su procedencia e identificación en caso de corresponder a restos humanos. Terrible, doctor, este hecho en el cual este sujeto ha reconocido haber ejecutado por lo menos a 8 personas, algunas de las cuales las enterró prácticamente o las sepultó, por decirlo de manera correcta, en un predio de este fraccionamiento, doctor. Llamas macabra. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues el Comité de Quejas y Denuncias del INE señaló que el llamado Plan C, referido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que la ciudadanía vote por los conservadores, atenta contra las reglas de la contienda electoral. El consejero Ciro Murayama consideró que los dichos del presidente son contrarios a la equidad y que el tribunal tendrá que dar también su opinión respecto al uso indebido de recursos públicos, porque recordemos que el presidente dijo esta frase del Plan C y no votar por los conservadores justo en la conferencia matutina. También indicó que se tiene que ver el presidente como ya no un actor en las contiendas electorales, y escuchemos lo que dijo. ¿Cómo pudieron obtener no solo los datos, sino las fotocopias de credenciales para votar de 15,000 muertos? Quizá con acceso a los datos de quienes controlan programas sociales. Antes del IFE y del INE, había muertos que supuestamente votaban por el candidato a presidente del partido oficial. En el autoritarismo de nuevo cuño del siglo XX se pretende que haya muertos que firmen a favor del presidente, tan tramposos unos como otros. También escuchamos otro posicionamiento de Ciro Murayama respecto a las firmas de muertos, doctor. Nos va a sonar la campana. Gracias, Andrea. Hasta luego, buenas noches. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Israel Aldave, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Continúa aquí la incertidumbre entre la comunidad migrante aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y es que fíjate, Leonardo, que al cumplirse pues esta noche ya 48 horas de ocurrida la lamentable tragedia del pasado lunes que ha cobrado la vida de 39 migrantes y ha dejado herido a 27. Hasta este momento, muchos de estos emigrantes, que si bien no son familiares de quienes se encuentran hospitalizados, ellos sí dicen que son hermanos de viaje y de sufrimiento, y están preocupados, Leonardo, porque no hay una información precisa que se les otorgue por parte de las distintas autoridades, principalmente las de salud en este estado, respecto justamente al estado que guardan las personas que se encuentran atendidas en hospitales del Seguro Social de la Cruz Roja, en particulares, y también en el Hospital General de aquí, de esta urbe fronteriza. Y fíjate, Leonardo, que hoy justamente desde temprana hora varios de estos migrantes que se encuentran pernoctando, como lo observamos aquí a mis espaldas en las imágenes de Cristian Ramírez, difundieron un video, Leonardo, que ha estado circulando y en donde justamente, vamos a observarlo si me lo permites, Leonardo, se observa cómo, en qué condiciones de hacinamiento están recluidos justamente en este centro de detención migratoria en el lugar de la tragedia. Vemos ahí en el suelo estas colchonetas de color amarillo, las cuales supuestamente pues con las cuales iniciaron el fuego de esa lamentable noche. Pero lo que vale la pena destacar aquí, Leonardo, por supuesto, más allá de estas lamentables situaciones precarias en las cuales son retenidos al interior de este inmueble, vale la pena resaltar, Leonardo, lo comentábamos, que para ingresar pues se les son retirados todos los tipos de artículos que ellos porten con los cuales se pudieran hacer daño, agujetas, cinturones, y también por supuesto incluso les quitan las plantillas de los zapatos para ver si en ellas no llevan pues dinero, algún tipo de droga o bien alguna arma punzocortante. ¿Cómo es que entró este celular, Leonardo, de uno de estos migrantes al centro de detención? Pues simple y sencillamente porque el Instituto Nacional de Migración, sus agentes o bien estos elementos de la Corporación de Seguridad Privada pues no llevaron a cabo su trabajo de vigilancia. Incluso fíjate, Leonardo, que este video, algunos de estos migrantes pues lo subieron en vivo, hicieron pues transmisiones en vivo a sus distintas redes sociales. Nos habla justamente o de que se trata de un caso de corrupción para haber podido ingresar este teléfono, o también justamente pues todo apunta a que es negligencia. Fíjate, Leonardo, que también hemos estado recorriendo los distintos hospitales y en donde de igual manera se nos reporta que quienes se encuentran hospitalizados justamente pues su pronóstico sigue siendo reservado. Continúan pues intubados la mayoría de ellos porque no pueden respirar debido a las fuertes quemaduras que sufrieron. Y ya afuera del CEMEFO, en donde se encuentran principalmente, Leonardo, pues los cuerpos de estas personas que lamentablemente perdieron la vida, ya hizo acto de presencia justamente representantes de la Embajada de Guatemala justamente aquí en México, y ellos fue lo que nos comentó esta representante del gobierno guatemalteco. Estamos haciendo gestiones ante las autoridades mexicanas, son gestiones de rigor. Rogamos que cualquier información que quieran la soliciten a nuestra oficina en Guatemala. Tenemos el contacto, el enlace. Pues ahí es las breves palabras de esta diplomática guatemalteca, quien está haciendo las gestiones, por supuesto, para poder repatriar a los cuerpos de estas personas de dicha nacionalidad que lamentablemente perdieron la vida. Aquí, Leonardo, fíjate que ya se sabe por parte de la comunidad migrante que mañana estará aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador. No viene a ver nada que tenga que ver justamente con este lamentable acontecimiento, viene a reunirse con los miembros de la Secretaría del Bienestar en el Tecnológico justamente de Estudios de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellos incluso ya se están organizando porque quieren acercarse al jefe del Ejecutivo mexicano y entregarle un pliego petitorio, entre lo cual por supuesto destaca que sean tratados con humanidad, Leonardo. Oye, ¿ustedes han podido entrevistar ahí a Garduño? ¿Lo han visto? Porque aquí en la capital, pues ya ves que tenemos vespertinas, pero con la Secretaría de Seguridad, no con el responsable del Instituto de Migración.
No, fíjate, Leonardo, que a pesar de que su oficina de comunicación del Instituto Nacional de Migración ha difundido fotografías en donde se le ve visitando a los distintos hospitales, pues fíjate que no, Leonardo, ha brillado por su ausencia aquí Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. Incluso aquí en este punto, aquí a mi lado está justamente el lugar de la tragedia, no ha hecho acto de presencia ninguna autoridad. Bueno, ni el presidente municipal, Cruz Pérez, aquí a mi izquierda se encuentra el Palacio de Gobierno, pues no ha asomado ni la cara por una de estas ventanas, mucho menos el titular del Instituto Nacional de Migración. Hemos visto funcionarios de este organismo, pero no a su titular, Roberto Garduño, Leonardo. Vaya, pues aquí tampoco en la capital, y bueno, pues ha habido conferencia matutina y vespertina, y el señor no está ahí para explicar qué es lo que ocurrió. Te agradezco mucho el enlace, muy buenas noches. A tus órdenes, Leonardo, buenas noches. Y hoy hubo pues hasta el Consejo de la Comunicación, estuvo ahí, no el del Instituto Nacional de Migración, porque preferían hablar de otro tema. Por la tarde sí se habló del asunto. Héctor Herrera, a ti te tocó mañanera y vespertina. Adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Te saludo con efectivamente la secretaria de Seguridad Ciudadana, Isela Rodríguez, que bueno, pues ya es la designada por el presidente López Obrador para que siga hablando de este tema pues terrible allá en la estación migratoria de Juárez. Pues se presentó junto con la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Sara Irene Herrerías. Informaron, pues Leonardo, que se emitieron ya 6 órdenes de aprehensión, 5 están complementadas contra presuntos responsables de lo que sucedió ahí en Ciudad Juárez, y que todavía pues son 27 las personas migrantes heridas que continúan internadas en diferentes centros hospitalarios, 18 de ellas están graves. Durante la conferencia de prensa ahí en Palacio Nacional se informó, ahora sí, algo que pues no se había especificado, que la empresa CAMSA, que brindaba el servicio de protección en la estación, pues se le va a rescindir el contrato por irregularidades, y por supuesto se va a seguir con la investigación a los guardias de esta empresa que estaban allí en la estación migratoria. Escuchen. En el caso de las sanciones de todos los servidores públicos que están alrededor y al cargo de esta estación, como ha dicho el señor presidente y ahora lo reafirma la fiscal, la investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República, y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades. Sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad. Y salió el dato de esta empresa, Leonardo, porque todavía ayer se hablaba de otra empresa, Seiza, que sí funciona en Ciudad Juárez, pero esta empresa Seiza da servicio de seguridad privada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, cosa que hoy constató nuestro compañero Israel Aldave allá en Ciudad Juárez. Hoy lo que dice la secretaría es que pues el único dato que tiene el gobierno es que es esta empresa CAMSA la que daba el servicio de protección allí en la estación migratoria. Sangrienta paradoja, ¿no? Que las instituciones de seguridad del Estado mexicano, el Instituto Nacional de Migración, es uno de los brazos de, en este caso, seguridad nacional del país, requiera de una empresa que es propiedad del cónsul nicaragüense para proveerle servicios de seguridad. Es como si tú y yo contratáramos un portavoz, ¿no? Es decir, vamos a buscar a alguien que diga la nota a nombre de Héctor Herrera. Exacto, y de hecho hoy pues una de las preguntas reiteradas a la secretaria de Seguridad, que bueno, pues la aventaron, hay que decirlo honestamente, la aventaron al ruedo en este asunto, es por qué no hay en estas conferencias un representante del Instituto Nacional de Migración, el titular, de la Cancillería, ¿no? Que tiene todo que ver con esto, y del gobierno de Chihuahua, finalmente, Leonardo. Entonces, bueno, pues ahí este es otro Oye, tema. Y el presidente prefirió hablar del relevo, ¿no? En el Consejo de Comunicación que de este tema en la mañana. Sí, porque pues digamos que es de esos eventos que antes, ¿te acuerdas? El presidente salía a diferentes lugares a acompañar las tomas de protesta y la renovación de estos
consejos, y hoy pues el presidente al contrario les dijo, ¿saben qué? Pues véngase acá y platicamos. Ahí atestiguó pues este cambio de dirigencia del Consejo de la Comunicación y pues les pidió sumarse a esta campaña que inició precisamente esta semana para reducir el consumo de las drogas. Incluso explicó, fíjate, que en el país, cosa que sabemos por supuesto, hay zonas como es el caso del corredor industrial de Guanajuato, donde hay una clara asociación entre el incremento de homicidios y el consumo de drogas. Incluso fíjate este dato, dijo que se ha identificado que 7 de cada 10 trabajadores de esa zona industrial consumen de forma frecuente droga, lo que es obviamente preocupante. Si quieres, No, ya nos tenemos que ir, mi querido Héctor, te mando un abrazo, bueno, okay. Y mientras buscamos a alguien que hable a nuestro nombre. Órale. Un portavoz para la comunicación. El Estado mexicano en sus áreas de seguridad contrata empresas privadas para que lo protejan, además del cónsul nicaragüense. Lo que hay que oír. Vamos a la pausa musical. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.